todos los oyentes de Voz Infantil. Hoy nos encontramos con Abel González. Buenos días. Buenos días, me encanta que estés aquí en nuestra oficina para una entrevista que me agrada muchísimo y que la hago con todo el placer, a pesar de que el tiempo me maltrata a veces. Bueno, señor Abel, ¿cómo fue que comenzó a ser periodista? Bueno, yo primero fui locutor, ¿no? Es decir, el periodista lo fui asumiendo algunos años después de haberme iniciado como locutor disc jockey de una emisora que había aquí que se llama Riomar, emisora Riomar, que daba en la 70 con la 46. Después, cuando llegó el fútbol profesional, entonces yo empecé a hacer la locución comercial y me fui internando poco a poco en el periodismo deportivo inicialmente. Y ahí he hecho una carrera de muchos años que desembocó, pues yo fui gerente del Junior y tuve alguna participación activa en lo que se llama la administración del equipo y allí conocí cosas interesantes que hoy me han servido de soporte para poder hablar con alguna autoridad del fútbol, de todos estos menesteres del deporte en línea general. Estoy enterada de que su padre también era aficionado a la radio. ¿Usted, al ver a su padre, quiso ser locutor, periodista cuando niño? No, mi papá no fue aficionado a la radio. Él era un gran oyente, le encantaba oír la radio y asistía a los programas de radio en Emisoras Unidas. Él era uno de los que en los programas aficionados estaba ahí y cantaba. Yo pienso hoy en día que mi padre pudo haber sido un gran locutor, pero él no lo supo. De pronto en esa época no era fácil, o de pronto era más fácil, pero él no tuvo la visión. Entonces, pero él no trabajó en la radio, era un aficionado a la radio. Es que en esa época, cuando comenzó la radio, todo el mundo era aficionado a la radio, porque no había otro medio. Había los periódicos y la radio, que la radio era pues la super novedad en aquella época. ¿Qué siente cada vez que va a comenzar un programa radial y usted va a hablar? ¿Qué es lo que siente? Bueno, siempre yo siento una profunda emoción cuando voy a mi mesa de trabajo. Primero me voy a encontrar con mis compañeros que son unos verdaderos aviones en el manejo de la charla y todas esas cosas. El formato de nuestro programa es un formato muy espontáneo, muy abierto, como si fuera una esquina, como si fuera la esquina donde se reúnen varios amigos a hablar de todo un poco, de lo humano y lo divino. Y por eso es que me encanta este programa que hago, y particularmente pues mi labor de locutor y periodista simultáneamente. ¿Por qué quiso incluir la tecnología a su trabajo del periodismo? Bueno, es una historia bien interesante. Yo la quise instituir, más que quererla, estaba obligado a hacerla. Porque en ese momento, cuando yo descubro que viene algo nuevo sobre este planeta, lo descubro en un vuelo que yo estaba haciendo de Nueva York para Panamá y después Panamá-Bogotá. Ahí leí una revista que hablaba del PC, o sea, del computador personal. Y entonces empecé a leer sobre el tema, me interesé, y digo, yo tengo que meterme en esto. Entonces cuando llegué a Barranquilla, averigüé cuánto valía un PC, y en esa época valía como 1.200.000 de la IBM. Yo no tenía plata para comprarlo. Pero simultáneamente estaban lanzando un PC marca Osborne que sí valía lo que yo podía pagar. Entonces decidí comprarlo. Por cierto que el señor que me lo vendió me hizo firmar una carta de que yo sabía lo que estaba haciendo, porque para esa época era un aparato muy complejo y cualquiera no lo iba a entender, y yo realmente no lo entendía. Pero entonces contraté a un profesor. Todos los días llegaba a las 6 de la mañana a mi casa y se iba a las 8 de la mañana, 2 horas bien madrugado, y fui internándome en el corazón del computador y descubrí los beneficios que eso podía proyectarle a mi labor como periodista y locutor. ¿Qué es lo que siempre tiene que tener un periodista en cuenta? Bueno, el periodista tiene que estar muy bien informado, tiene que estudiar, tiene que leer, y si puede viajar, mejor, porque cada viaje es un libro. Y además pensar siempre que va a trabajar para un público, porque hay periodistas que trabajan para ellos, para su lucro personal.
El periodista debe pensar, primero, que tiene que trabajar para muchísima gente. Y segundo, que esa gente para la cual debe trabajar es inteligente. Y que no es fácil mentirle. Y segundo, pues, lo más importante es querer ser periodista. Tener esa vocación. Una anécdota que usted haya tenido que siempre recuerde. Bueno, hay tantas, pero recuerdo el día que maté a Joe Arroyo, hace como eso fue en la década de los 80. Alguien me llamó y me dijo, acaba de morir el Joe Arroyo. Él estaba enfermo grave en Cartagena, pero alguien que creía que él no tenía remedio decidió matarlo antes. Y me llamó a mí y yo fui la voz que empezó a decir, muy triste, que había matado a Joe Arroyo. Después me tocó resucitar. Pues estoy enterada de que también ha escrito para periódicos. ¿Qué le gusta más? ¿Escribir o ser escritor o ser locutor? Te confieso que me cuesta trabajo escribir, sí. Y estoy intentando, ahora tengo un blog en mi página de internet, y estoy intentando, pero me cuesta empezar. Cuando empiezo ya no quiero parar, pero me cuesta full empezar a escribir. Me parece más chévere el juego con mis ideas y mi fantasía hablando. El periódico tiene que ser uno muy concreto, muy directo y muy... Es decir, la escritura demanda más reflexión. En cambio, en la radio es más emocional, uno tiene que transmitir emoción. Y en el periódico tiene que emplear toda su capacidad de razonamiento. También ha sido comentarista de deportes. ¿Cómo es que hizo esto? Bueno, yo te dije ahorita que yo empecé fue ahí como comentarista de deporte, hice un tránsito por la televisión nacional, como te dije fui gerente del equipo junior y tengo alguna experiencia y me encanta el deporte. Yo soy un frustrado futbolista, yo quería ser futbolista o beisbolista y no pude ser ninguna de las dos, entonces decidí ser periodista deportivo. Déjele un mensaje a todos los niños y niñas que tienen un sueño como el suyo o que quieren llegar a ser como usted. Primero, indiscutiblemente hay que ser persona, hay que ser buena persona, hay que tener una formación muy interesante, su disciplina, los acatamientos en la casa, el estudio permanente, la búsqueda, la investigación. Y cuando tú descubras que te puedes levantar a cualquier hora de la madrugada para hacer lo que vas a hacer, eso es lo que te gusta. Y seguir los pasos a lo que te gusta, porque lo más hermoso de seguir los pasos a lo que a uno le gusta es que la persona pagaría por hacer lo que hace y sin embargo le pagan. Entonces es chévere hacer lo que te gusta. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Bueno, y a mí me encantó sobremanera tener esta experiencia contigo aquí. Tu papá, que es amigo mío desde hace mucho tiempo, y la historia de tu abuelo, que es riquísima y muy conocida en el ambiente de nosotros. Muchas gracias.